Es un libro muy especial. Si bien está al final de la Biblia, no fue el último que se escribió, pero sí sabemos que está encerrado en ese libro, como uno dice, dejamos para el final lo mejor. Vamos a entender y comprender muchísimo de la palabra de Dios cuando leamos Apocalipsis, ¿sí? Es como la frutilla en la torta, ¿sí? Y vamos a hacer una introducción. Como decía el pastor, vamos a estar los 4 miércoles, ¿sí? Así que es importante que ustedes puedan ir leyendo. Así cuando terminamos en el último miércoles, bueno, también leímos todos los capítulos y vamos a ir agrupándolo de la manera que está dividido el libro de Apocalipsis. Ahí, bueno, esa es la imagen, básicamente esa imagen es lo que representa un poco, ¿no?, de cielos y tierra nueva, que está al final, ¿sí? Después está el rollo, trompetas, copas y un reloj que marca un tiempo, ¿sí? Así que les pido a los chicos que pasen a la siguiente imagen que, bueno, si llegan a leer, ¿se puede leer? Yo les voy a ir guiando. Prácticamente eso es lo que vamos a mirar hoy, ¿sí? Que vamos a ir mirando también el capítulo número 1 de Apocalipsis, es lo que vamos a ver, porque es la primer parte, ¿sí? El libro de Apocalipsis está dividido en 3, ¿sí? 22 capítulos, pero dividido en 3. Y comenzamos, ahí se ve un poquito mejor, es un libro profético. El Nuevo Testamento está dividido por los evangelios, por las epístolas, un libro histórico que es el libro de Hechos. Y el Apocalipsis es el único libro profético. Vemos ahí que Apocalipsis es una palabra del griego que significa revelación. Y vamos a ver qué se revela. Porque a veces pensamos que Apocalipsis es solamente juicios. Y no es solamente juicios, es una parte. Lo que vamos a ir avanzando en el libro de Apocalipsis es que es la revelación de Jesucristo. Y eso es interesante. Y uno dice, pero si tenemos en los evangelios, ya lo vemos a Jesús que vino en carne. Pero el autor o el escritor del libro de Apocalipsis lo ve de otra manera Jesucristo. Y era importante que Él se revelara para que Juan, como lo tenemos ahí, para que Juan pudiera escribir en un libro todo lo que iba a ver, todo lo que iba a oír, ¿sí? Entonces, la imagen que tuvo Juan de Jesucristo fue muy diferente a la que él tuvo mientras recostaba su cabeza en el pecho del maestro. Era muy diferente. En los evangelios vemos a Jesús como el siervo, ¿sí?, sufriente, como dice Isaías 53. Vino a cumplir con un propósito, que era venir a la tierra, el Hijo de Dios, venir y salvarnos a cada uno de nosotros muriendo en la cruz, resucitando y ascendiendo al cielo. Entonces, Juan puede ver a este Jesucristo ya no como el que sufrió, porque Juan fue el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz. El resto de los discípulos no estuvieron cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, era importante esta revelación que él iba a tener de Jesucristo glorificado. Y acá el pastor el domingo había dicho una frase y yo dije, con relación obviamente al libro de Judas, y digo, este es el pie para que nosotros comencemos en estos miércoles comencemos a dar el libro de Apocalipsis. El pastor había dicho, muchos ejercen sus ministerios y desconocen quién es Jesús en realidad. ¿Cuántos de nosotros ministramos, enseñamos, estamos orando, pero quizás Jesucristo no se nos reveló de la manera como está en el Apocalipsis? El mensaje
que deja a Jesús y de la manera que se le presenta a Juan, de hecho no hubo otra manera que Juan pudiera responder y reaccionar que no fuera, cayó de rodillas y se postró. Cuando nosotros tenemos la revelación de Jesucristo en nuestra vida, no andamos de otra manera sino postrados. Ya no somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo bien clarito, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Jesucristo se nos revela, dejamos de ser nosotros, ponernos nuestros cartelitos, decir yo soy, mi ministerio es esto y todos nosotros, ¿no? Sino Cristo. Por eso la iglesia en el primer siglo se destacó tanto y los llamaron los cristianos. ¿Por qué en Antioquía se los llamaba a los primeros cristianos de esa manera? Porque reflejaban a Cristo. Era lo único que veían. Si padecían, padecían por Cristo. Si vivían, vivían por Cristo. Si hablaban, hablaban a Cristo. Entonces, de esta manera aprendemos tanto a través de cada una de las cartas, de las epístolas, de los evangelios. Pero con Apocalipsis vamos a quedar deslumbrados de este Jesucristo, que quizás todavía no lo conocemos de esa manera, pero se nos tiene que revelar. Porque acá habla de algo que Juan estaba, padeciendo. Juan estaba atravesando, por eso es que Dios lo apartó y lo llevó a un lugar específico para tratar con él. Y a veces nos pasa, ¿no? Que cuando somos llevados, parece como que estamos en una situación ajena y uno dice, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque Jesucristo se te quiere revelar. Jesucristo quiere que lo conozcas de otra manera, que quizás vos lo conocías como tu proveedor, como tu salvador, pero Él quiere que lo conozcas como tu Señor, que es muy diferente, gobernando toda tu vida, el soberano. Así que acá tenemos ese libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis, que significa revelación, correr el velo. Es como en ese momento Juan, que es el autor, se le corre una cortina y empieza a ver como si fueran actos, una obra de teatro. Empezar a ver, empieza a ver. Eso es revelación. Ya en la palabra de Dios tenemos todo revelado. Lo que nosotros hacemos es que cuando lo leemos, la iluminación por el Espíritu Santo, podemos comprender. Ya no hay una nueva revelación. Pero sí Juan estaba experimentando eso. Se le corrió el velo y empieza a ver, ¿sí?, que él estaba en la isla de Patmos. Es una isla que estaba en Grecia. Más adelante vamos a mirar la ubicación, el mapa, en dónde estaba. Era una isla pequeña, 34 kilómetros cuadrados, ¿sí? Era una isla volcánica. Él estaba exiliado. Juan estaba exiliado allí por causa de predicar el Evangelio. ¿Qué pasaba? Que en ese tiempo estaban siendo perseguidos los cristianos. Por eso tenemos ahí la fecha en que aproximadamente fue escrito el libro de Apocalipsis, 93 al 95, otros dicen en el 96, y Juan muere en el año 98 después de Cristo. Él estuvo aproximadamente 1 año y medio en esa isla. Y la característica que él tenía no es que estaba preso como lo estaba Pablo cuando lo encarcelaban, ¿no?, sino que estaba en libertad. Él podía estar, en realidad él estaba con los presos más peligrosos en esa isla.
Claro, la situación era de exilio, no era de estar apresado, sino exiliado directamente, sacado fuera por causa del Evangelio. Entonces, era una situación especial la que vivía él en cuanto a esto. Por eso tiene también la libertad y lo más probable es que se haya llevado el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega esta revelación, lo que hace es correrle el velo, porque antes no se veía bien cómo venía toda la revelación de Cristo. Entonces, de repente, Juan entendía el Evangelio y ya le había sido revelado porque era discípulo también de Juan el Bautista. Entonces, por eso vemos la cita que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando dice Juan el Bautista. Lo cita Juan de 17 años, pescador. Entonces, los primeros discípulos, fue de los primeros discípulos que estuvieron con Juan el Bautista, ¿no?, siendo convertidos, y después con Jesús. Entendiendo todo el trayecto de un jovencito, entendiendo toda la revelación completa, pero que le faltaba algo. Entonces, cuando llega ahí a la isla, y que sucede muchas veces en la historia de la iglesia cristiana, que muchas veces Dios aparta a los hombres, a estos hombres de Dios, los aparta y parece de manera violenta, los deja aislados, pero no es aislados porque están aislados, sino por la voluntad de Dios, porque Dios quiere llevarlos a una revelación más profunda de Él. Esto es interesante. Siempre Dios nos va a llevar a esos lugares para llevarnos a una revelación más profunda de Jesucristo. Nuestro interés principal siempre va a ser Jesucristo, de principio a fin. Nuestra salvación es por Jesucristo, nuestro sustento es por Jesucristo, caminamos todos los días por Jesucristo. Cuando vayamos a la gloria, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con Cristo. Entonces, toda nuestra vida cristiana siempre va a ser de gloria en gloria, de poder en poder, conociendo más al Cristo, a Jesucristo. Ese era el fin de todo esto. Y es el fin de toda la revelación, porque si bien el Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, toda la palabra es una revelación. Pero esto nos hace comprender todo el panorama completo. Entendemos el Evangelio hasta los Evangelios, y la crucifixión y la salvación. Pero ese Cristo de la gloria todavía no había sido comprendido. Y aún hoy es un libro que parece que está velado, que no se predica mucho, ¿no? Se predica hasta cierto punto y ahí como que se toma recaudo. No voy a meter ahí porque por ahí lo primero que nos dicen es ¿por qué se metieron ahí? Es un tema muy difícil. Pero es la palabra de Dios, no hay que temer, porque es lo que Dios nos dio a nosotros, que somos su iglesia, para que le conozcamos. No hay que temer a la palabra de Dios, hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que compartirla con los hijos, compartirla con la esposa, compartirlo con los compañeros de trabajo. Esto es para revelación para todo aquel que cree. Y nosotros hemos creído. Amén. Bueno, entonces tenemos la fecha, el lugar, el propósito, que es revelar a Jesucristo, y el propósito final, que es conocer al Dios de la historia. Fíjense en que todos los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad, uno dice, wow, y esto que parece como que se aceleró el tiempo. No sé si se fijaron, pudieron observar eso. Después de la pandemia parece que en este tiempo corrió y suceden tantas cosas, ¿sí? Pero todas esas cosas están dentro de los tiempos de Dios. Están dentro. Nada escapa a la soberanía de Dios, a los propósitos de Dios. Él lo tiene todo bajo control, ¿sí? Entonces, es mostrar que Dios tiene el control. Dios sigue estando en el trono. Y por último, bueno, tenemos que dice ahí abajo los destinatarios. Los destinatarios de este libro son las 7 iglesias, que eso comienza en el capítulo 2 y 3, ¿sí? Juan es llevado a una isla, ¿sí?, para Jesucristo revelarse, y había mensajes específicos para cada una de esas iglesias, que lo vamos a ver la semana que viene, cada una de esas iglesias, y Juan justamente había estado en la primera de ellas, que es Éfeso. Él fue pastor de la iglesia de Éfeso. Él fue pastor, él conocía a cada una de esas 7 iglesias y a él se le había encomendado llevar el mensaje
Y por último, la división del libro, lo tenemos, si quieren abrir sus Biblias, Apocalipsis 1, 19, ahí está la división de Apocalipsis. Si ustedes se aprenden esto, saben todo el Apocalipsis. Qué buena expectativa, ¿no? Dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto. ¿Qué tenía que escribir? Las cosas que has visto. ¿Qué más? Las que son y las que han de ser después de estas. Esas son las tres divisiones que abarca los capítulos del 1 al 22. Las cosas que son es el capítulo 1 que lo vamos a ver ahora. Así que hoy salimos con una de las divisiones aprendidas, sabiendo de qué está hablando, las cosas que son. Sigue diciendo, esperen que acá tengo, las cosas que han de ser después de esta, es la última parte que es lo que abarca del capítulo 4 en adelante, hasta el 22, y es donde aparece los juicios, hay paréntesis, está el milenio, está el Armagedón, son todas esas cosas que uno dice, wow, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo va a pasar? Y que Jesucristo va a venir a esta tierra y Él va a gobernar, Él va a reinar, la suelta de demonios, Satanás va a ser atado. Todo eso ocurre desde el capítulo 4 hasta el 22, donde después son juzgadas las naciones, Satanás, el falso profeta, el anticristo, ¿sí? Y hasta llegar a cielos y tierra nueva, la boda del Cordero. Bueno, todo eso es la división y como decíamos recién, escribe estas cosas que has visto, capítulo 1, las que son es capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, y las cosas que serán después de esta, del 4 al 22. Así que estamos entonces, ese es el panorama general de Apocalipsis. Apocalipsis dividido en 3 partes que abarca todos esos capítulos. Vamos a mirar, en el capítulo 1 vemos en la mayoría de las Biblias, tienen un subtítulo, ¿sí? Y está dividido en 3 el capítulo 1, donde vemos la revelación de Jesucristo y vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir explicando en cada una de esas partecitas que va diciendo, ¿sí? En el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Claro, sería enseguida o una sucesión de tiempos continuos. O sea, cuando empieza a suceder, va a suceder todo seguido. Esa es la idea, no que van a pasar periodos de tiempo largos, sino que cuando empiecen a suceder las cosas que están escritas, van a suceder continuamente, uno tras del otro, ¿no? Eso habla de continuidad y también de control. La revelación de Jesucristo, siempre Jesús va a ser el revelador del Padre, ¿no? Si quieren anotar un versículo que me gusta mucho, Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único de Dios, el que está en el seno del Padre, Él es quien lo dio a conocer. O sea que el gran revelador del Padre es Jesucristo. Cuando Jesucristo se revela, por eso es la revelación que se le dio a Jesucristo, ¿no? Es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio. Entonces ahí tenemos algo importantísimo. Siempre tener en cuenta que Cristo es el revelador, el que nos revela las cosas, ¿no? El que nos habla, el que administra y el que ministra las cosas. Nos deja entendido desde el principio esto de la revelación. Por eso se llama la revelación de Jesucristo, ¿no? Ahora, el mundo dice el Apocalipsis y habla sobre cosas terroríficas. Para nosotros es una bendición porque Jesucristo se nos revela. A nosotros se nos ha sido revelado el Hijo de Dios. Entonces es una bendición para nosotros. No temamos leerlo. No temamos leerlo. Vayamos con confianza, ¿no? Porque es la revelación de Jesucristo y es lo que completa lo que nos falta. Por ahí leímos hasta los evangelios, leímos hasta las epístolas y decimos, bueno, hasta acá me llego. Judas me pareció muy complicado porque es chiquitito y dice tantas cosas que son, ¿no? Pero continuemos.
y hagámoslo meditar. Y nos vamos a dar cuenta de que Apocalipsis, o la revelación de Cristo, nos va a llevar a toda la revelación, ¿no? A toda su palabra. Entonces vamos a ver que gran parte de lo que es esta revelación tiene que ver con toda su palabra. Esto nos va a llevar a leer en el Antiguo Testamento los profetas, los salmos, vamos a leer Éxodo, vamos a leer Levítico, vamos a leer Génesis, vamos a tocar de nuevo los evangelios y vamos a ir, ¿no? Y algunas de las iglesias están también con libros como Efesios. Entonces vemos que hay, ¿no?, cosas que van a ir tocando, que son tocantes a toda la revelación, y entonces no solamente es la revelación de Jesucristo en sí, el Apocalipsis, sino el hecho de toda completa la revelación. Amén. Y dice ahí entonces que deben suceder pronto, eso va a ser en un corto periodo de tiempo, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Saben que antiguamente, hasta aún en el Nuevo Testamento, Dios enviaba a sus ángeles como mensajeros, ¿sí? Porque de hecho nos dice ahí, si quieren buscar, Hebreos 1:14, ¿sí? Si nos ayudan ahí también con la pantalla, si vamos leyendo Hebreos 1:14. ¿Y qué son todos los ángeles, sino espíritus al servicio de Dios, enviados para servir a los que han de heredar la salvación? Amén. Sigue diciendo el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, felices, ¿sí? Es una palabra en griego que es makarios, felices, dichosos. ¿Quiénes son los dichosos? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Es como dice Leo, muchas veces no hemos leído todo el libro de Apocalipsis porque es de difícil interpretación. El Apocalipsis se debe interpretar literalmente, ¿no? Y cuando no encontramos en la literalidad el significado, recién ahí empezamos a buscar los significados. Hay mucho simbolismo en Apocalipsis, ¿sí? Los números. Por ejemplo, el 666. Vieron que a veces decimos, uy, esa es la marca de la bestia, el 666. Ahí estamos errando porque es en realidad 666. ¿Qué significa? Que es el número de hombre. Básicamente lo que habla sobre lo terrenal, ¿no? Y estamos viviendo en una época de esta. El espíritu del anticristo es el espíritu humanista, ¿no? El concepto de humanismo, para que se den una idea de lo que se viene después, el concepto de humanismo es independizarse. La única necesidad que tenemos es de ser de nosotros. Somos autosustentables. Entonces el hombre está, digamos, en el pedestal. Es su propio Dios. Entonces eso es el humanismo. Eso es lo que está rigiendo ahora. No tener en cuenta a Dios, pero que el hombre puede lograr por medio de su intelecto, por medio de su fuerza, por medio de su astucia, por medio de su economía, independizarse y ser el centro de atención, ¿no? ¿Qué creen los humanistas? Yo anoté un poquito qué creen los humanistas. En la ausencia de la vida futura, de cualquier propósito discernible para el universo, los seres humanos pueden actuar para dar sentido a sus propias vidas, buscando la felicidad en esta vida y ayudando a otros a hacer lo mismo, ¿no? Vemos que está ahí. Y esto es muy característico de este tiempo y muy característico de la manera que muchas veces se predica. Vos podés. El Señor te puede ayudar a vos, porque Jesús lo hizo por vos. Vos. ¿Se dieron cuenta? El Señor, si bien el Señor nos anima, pero la gloria es de Él, la fuerza es de Él. Entonces, no es con mi fuerza, sino es con mi espíritu. Entonces, vemos que hay algo que se cuela ahí, que está ahí, ese humanismo, ¿no? El hecho de que el Señor cumplirá tus sueños, porque son los tuyos. Y el Señor está muy interesado en tus sueños, porque vos sos un campeón. Y ahí notamos que nos olvidamos de la soberanía de Dios. Y algo que veníamos charlando con Gris, en este sentido, voy a hacerlo cortito, mi amor.
es olvidarnos de los atributos de Dios y quién es Dios. Desconocemos al Dios en quien creemos. Desconocemos al Dios en quien creemos. No sabemos que Él es soberano. Entonces, todo lo que nosotros hagamos depende de su soberanía. Todo lo que nosotros planeamos depende de su voluntad. Todo lo que nosotros pensamos depende de qué dice su palabra con respecto a lo que yo pienso. Todo lo que nosotros soñamos depende a los propósitos que Él tenga, porque son mayores los propósitos de nuestro Dios que los sueños nuestros. Entonces, fíjense cómo se va colando. ¿Suena bonito lo otro? Sí, me encanta, me levanta el ánimo. Pero realmente no es conocer a nuestro Dios. Porque cuando vamos conociendo a Dios a través de su palabra, vamos conociendo sus atributos y quién es realmente este revelado, porque a veces conocemos a Cristo en cuanto a la cruz, pero no conocemos a Cristo en cuanto a autoridad y a soberanía y a poder y estar en control de todas las cosas. Entonces ahí nos perdemos una parte de nuestro Dios, porque esa oración que vamos a hacer al conocerlo en su soberanía y en su voluntad y en su potencia en cuanto a autoridad sobre nuestras vidas, vamos a entender y vamos a poder orar de otra manera y vamos a comprender mucho mejor sus propósitos que son superiores a los nuestros y con referencia a los nuestros van a ser mucho mejores que nuestros sueños, mucho mejores que nuestras ambiciones personales, mucho mejores que todo aquello que nosotros planeemos y aún soñemos y aún planeemos que nuestros hijos hagan. Porque Él es superior. Él es el Dios de todas las cosas y de todos los planes y de todas las generaciones. Eso es lo importantísimo con todo esto. Y es muy importante entender que esta generación está muy plagada de esto, de 6, 6, 6. Versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, estamos hablando de la actual Turquía, ¿sí? Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono. Ese era muy acorde al saludo apostólico, gracia y paz, shalom, el hecho de saludarse entre los hermanos, ¿sí? El caris o charis, que es la gracia y la paz a vosotros. Acá hay algo importante, del que es, del que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Qué son esos 7 espíritus? ¿Lo buscamos en Isaías? Capítulo 11, verso 2. Y con eso vamos a darnos cuenta de qué está hablando esos 7 espíritus. Isaías 11, 2, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Los 7 espíritus, ¿sí?, que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí no sé si recordarán, pero bueno, no tengo el texto acá. ¿Se acuerdan cuando Jesús compadece con Pilato? Ese era un testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Él donde fue compadeció y fue testigo del Padre, ¿no? Y Jesús siempre decía, siempre me acuerdo de esto, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió, el Padre. Nada hago por mí mismo. Lo que yo hago es porque me lo mandó el Padre. Impresionante. Eso es ser fiel, ¿no? Fiel en lo que el Padre le había mandado hacer. Ese es nuestro Señor. Por eso es el testigo fiel. Tal cual se le mandó a hacer, a Juan el Bautista le dijo, es necesario que se cumpla la ley. Todo lo que se... al pie de la letra, ¿no? Entonces no está esa que dicen, bueno, pero el Señor ya tiene libertad, Él no está atado, ¿no?, a la ley, a la letra mata y el Espíritu vivifica, ¿no? Y están todos esos versículos que a veces lo agarran así medio agarrado de los pelos. Jesús no. Jesús vino a cumplir la ley. Se hizo hombre, habitó entre los hombres. Juan mismo lo dice, ¿no? Y vimos su gloria, pero también lo vieron caminar.
y anduvieron con él, comieron con él, pagaron los impuestos. Hizo todo lo que hace un hombre, cumplió totalmente las leyes de Dios como hombre. Entonces vemos ahí el testigo fiel. Es testigo de lo que Dios le mandó a hacer y fue fiel en toda la casa de Dios. ¿No? Fue fiel, ahí está. Amén. Y el primogénito de los muertos, eso habla de la resurrección. El que murió, resucitó y vive. Ese es el mensaje. Ese es nuestro mensaje, que tenemos un Cristo vivo, que está con su pueblo, que está a la diestra del Padre, reinando, abogando por cada uno de nosotros. Cuando pecamos, Él es el que intercede por nosotros. Ya no hay intermediarios, solamente Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros, recordándole al Padre, yo derramé mi sangre para limpiar los pecados. Y así somos redimidos. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes. Leemos ahí en Salmos, capítulo 89, 27, nos habla acerca de eso. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Y Daniel capítulo 4, verso 17, lo tenemos acá, Daniel 4, 17, o si alguien tiene en su Biblia que lo quiere leer, lo tenemos ahí. Daniel 4, 17, fíjense lo que dice, y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por derecho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿qué dice? El Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién es el que está gobernando sobre nosotros? El Altísimo, sigue estando en el trono. Él es el que gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere, lo da. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Todos los gobernantes que están puestos en autoridad son puestos por Dios. Así que no es si votamos bien o votamos mal, nosotros tenemos una responsabilidad, pero son puestos por Dios. Pero Él es el soberano sobre cada uno de ellos. Y sigue diciendo acá, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes. ¿Sabes qué? Esas nubes que habla acá es de la misma manera que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, como lo muestra en Hechos 1. Ascendió. Dice que los ángeles les decían a sus discípulos, ¿a quién están mirando? Porque este mismo que ustedes están viendo irse, volverá en las nubes. No son estas nubes que producen lluvia. Era la nube de gloria, la Shekinah del Antiguo Testamento, que inundaba todo el lugar. Y todos glorificaban y Dios se manifestaba a su pueblo a través de la Shekinah. Esa misma nube que ascendió Jesucristo al cielo es la que lo va a volver a traer. Tengo un texto ahí para eso, Daniel 7:13. Dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y fíjense lo que dice también Zacarías 12:10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. No, ahí vemos que dice, y todo ojo verá y los que le traspasaron. Siempre cuando habla de esto, está hablando de Israel. Y si leen, y les voy a dar una tarea, lean Isaías 53, pero léanlo desde la perspectiva de un Israel arrepentido durante la tribulación. Y se van a dar cuenta de que ellos están despertando, esa profecía es despertando ellos diciendo, ¿cómo matamos a nuestro Mesías? Esa profecía es tremenda cuando la lees de esa perspectiva, porque a veces uno la lee y la compara con el Evangelio, pero
en realidad es Israel, el remanente, el verdadero Israel que se vuelve a Jesucristo, leyendo y diciendo y lamentándose y teniendo esta revelación. Lo traspasamos, lo matamos, fuimos nosotros, sintiendo ese arrepentimiento. ¿No les pasó a ustedes? Cuando uno le pide perdón a Dios, se arrepiente y reconoce que uno es pecador, lo primero que se me cruza a mí en la cabeza es que yo fui. O sea, por mí está ahí Él. Ni yo, habiendo muerto, puedo cubrir esos pecados que Él me está perdonando. Él es perfecto, es único. Es imposible que yo hubiese tomado esa cruz. Nadie puede, pero Él lo hizo. Entonces Israel está entendiendo el propósito de su Mesías. Y ese arrepentimiento es una restauración. Siempre que haya arrepentimiento de parte de Dios, siempre va a haber restauración. Siempre que Dios nos lleva a la reflexión, parece que nos está juzgando. Los juicios de Dios son tan perfectos que nos llevan al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento nos lleva a su misericordia. Dios pasa por alto la justicia. Él es justo, Él es perfecto en justicia, pero en su misericordia nos envía a su Hijo. Entonces, esa misericordia es la que está sintiendo Israel. Nosotros fuimos, fue culpa nuestra. Nosotros lo matamos. Él fue clavado por nosotros, por nuestro pecado. Entonces, es interesante ver esta parte. Les recomiendo leer Isaías 53. Y fíjense en ese texto que leyó ahí, leo en Zacarías capítulo 12. Se va a cumplir acá, en este tiempo que habla Apocalipsis. El pueblo de Israel arrepentido de haber matado a su Mesías, que es el mismo mensaje que dejó Pedro en el Pentecostés. Ustedes que lo mataron. Lean en los primeros capítulos de Hechos, cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, los acusa a ellos, y si había pasado poquito tiempo que Jesús había sido crucificado y que había ascendido. Ellos sabían lo que habían hecho. Y acá está diciendo justamente eso. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vuelva a recordar como cuando Moisés le preguntó al Señor, pero si tengo que ir delante de Faraón, tengo que ir delante del pueblo, ¿en nombre de quién les digo que voy? Y Dios le dijo, en el nombre de el gran yo soy. Yo soy el que soy. Por eso acá nos está diciendo el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Por eso decimos que Juan se trajo los rollos del Antiguo Testamento y vuelve a recordar todo esto. Y continuamos con la última parte, que ya vamos a ir terminando, en donde nos dice del 9 al versículo 20, ¿sí? Del versículo 9 al 20, la visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, acá está escribiendo él, específicamente diciendo, vuestro hermano y copartícipe de vuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue en el tiempo en que Domiciano, el emperador de ese momento, persiguió tanto, mató a tantos cristianos, pero en el caso de Juan lo llevó, lo envió directamente a la isla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz fuerte. Él escuchó detrás de él que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Fíjense una cosa, y con esto, la voz de autoridad que se está mostrando acá es una voz, y esta visión es tan potente. Ya le había sucedido a Pedro
¿no? Hechos, si los quieren anotar, no los voy a citar, pero lo cito, pero no lo voy a leer. Hechos 10:11, ya había tenido este tipo de éxtasis. Pero muchas veces la presencia de Dios es tan sobreacogedora, es tan potente, que a veces nosotros pensamos, es bonito, sí es hermosa la presencia de Dios, pero los deja sin fuerzas. A Daniel lo dejó sin fuerzas, a Ezequiel lo dejó sin fuerzas. Y Juan le está pasando lo mismo, porque es tan potente la presencia de Dios, que ¿quién podrá estar de pie? Fíjense, Daniel 7:9 dice, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar y su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura y se sentó sobre el trono ardiente con ruedas de llamas. Fíjense esta imagen que tuvo Daniel, pero Daniel más adelante cita Daniel 10:6, dice, su cuerpo tenía aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como artoncha. Sus brazos y sus pies brillaban como bronce pulido, y ahí está su voz. Y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Fíjense cómo nos lleva exactamente al Antiguo Testamento. Nos lleva a las profecías. O sea que lo que no entendamos de acá, podemos ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre va a ser referencial a sí misma. Siempre se va a referenciar. Entonces, eso nos va a enriquecer un montón, mis hermanos. Nos va a enriquecer. Esto nos va a llenar el espíritu. Lo más importante es que seamos fortalecidos en el espíritu, porque todo lo demás, Dios lo va a añadir. Pero si somos fortalecidos en el espíritu, nada nos puede parar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si somos fortalecidos en el Espíritu Santo por medio de su palabra. Dice el 11, y decía, yo soy el alfa y el omega, volvemos con esto. Fíjense que Cristo contiene toda la sabiduría, ¿no? Y ahí vamos a un texto que me encanta, que es un texto de Colosenses, ¿no? Que dice que en Él está toda la sabiduría. Cuando dice alfa y el omega son las dos letras, ¿no? Como la A y la Z nuestra. Y ahí contiene todas las palabras que nosotros podamos escribir, las contiene ahí en nuestro idioma. Bueno, esto da la idea mismo. Toda la sabiduría de Dios está contenida en Cristo, ¿no? Por eso el alfa y el omega. Bueno, y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, y ahí nombra Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que estos son los destinatarios. Esta es la actual Turquía, donde hay persecución de cristianos. Tenemos un hermano que se llama Samuel Nielsen, que tiene iglesias allá y cuenta los testimonios, ¿no? De cómo son perseguidos por causa del Evangelio de Jesucristo y cómo hay un avivamiento en este momento en Turquía, y es una de las iglesias de mayor crecimiento, ¿no? Y fíjense cómo Dios es fiel y sigue sembrando la palabra en esos lugares. No eran las únicas iglesias, pero el mensaje era específicamente a estas iglesias donde Juan ministraba. Y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿no? Y en el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho en un cinto, ¿no? Fíjense, en el medio, y Dios da la interpretación. Si vamos más adelante vamos a ver que sigue nombrando, y todo esto es una revelación de Cristo mismo. Cuando vemos todo el capítulo 1, vemos un montón de cosas de Cristo que no la vemos en los evangelios. Que si bien tuvieron la transfiguración, ¿no?, de Cristo, que estuvo Juan presente también, y vio que resplandecía su rostro y que sus vestiduras eran blancas, ¿no? Y Juan lo dice, lean el evangelio de Juan, dice, y vimos su gloria, ¿no? Vimos su gloria, vimos esa gloria, eso que se asemejaba, no vimos todo, vimos esa gloria, eso que se asomaba. Ahora Juan lo está viendo ahí, ¿no?, de primera mano, ¿no? Y dice que Cristo está en medio de los candeleros. Fíjese que Cristo siempre está en autoridad, siempre está, ¿no?, para el mensaje de las iglesias, sobre su iglesia está Cristo. En medio de su iglesia está Cristo. Nunca nos tenemos que sentir solos. Él está en autoridad, Él envía el mensaje. Nosotros no estamos hablando nada que se nos ocurra a nosotros. Nosotros lo único que estamos haciendo es transmitiendo la palabra de Dios. Fíjense que estoy nombrando solamente versículos, y estamos transmitiendo lo que la palabra de Dios dice. No hay autoridad en la palabra del hombre, autoridad en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que
vivifica tu espíritu, vivifica mi espíritu, nos da la gracia, nos da el poder, nos da la autoridad, nos da la fuerza, nos da la templanza, nos hace estar firmes a pesar de las tribulaciones, porque las tribulaciones y el reino es la esperanza, pero entre medio tiene que estar ¿qué? La paciencia, la perseverancia, la resistencia. ¿Y cómo resistimos? Por medio de la palabra, ¿no? Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ¿no? Habla de eternidad, ¿no? Como nieve, habla sobre la santidad absoluta, y sus ojos como llama de fuego, habla de que Él está conociendo hasta lo más profundo, ¿no? Y el versículo 15 dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, y habla de juicio. Fíjense, no solamente Dios es amor, sino que también es quien juzga. Fíjense que Cristo vino como redentor, pero dice que el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio, dice la Biblia, se lo dio al Hijo. O sea que nosotros estamos bajo un Dios poderoso que juzga todas las cosas porque lo ve todo y lo conoce todo. No hay nada que le sea velado. Nosotros estamos como Juan muchas veces, no lo vemos. Necesitamos que la palabra de Dios, ¿qué haga? Nos revele a quién, a Cristo. Pero a Él no hay nada velado. Nos conoce tal cual somos, hasta lo más profundo del corazón. Hoy estábamos diciendo con los hermanos, hasta lo más profundo. Él escarba. Nosotros podemos ocultar, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Decía, Sproul decía, Coram Deo, estamos en la misma presencia de Dios caminando, por más que no la sintamos, por más que estemos tristes, por más que estemos mal o estemos animados, lo que sea, estamos siempre en la presencia de Dios, rodeados. No hay un lugar donde Dios no esté, donde Cristo no esté. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta espada no es la espada de Efesios. La espada de Efesios era la espada machaira, que era la espada con que vos peleabas, hablábamos con Grid. Toda la armadura de Efesios tiene toda la parte de adelante, la espada y el escudo, ¿no? Y esa espadita era para atacar, pero de cerca. Esta espada que habla es una espada que tenía la altura de un hombre, que era una espada de guerra, directamente. Se utilizaba para juicio. Por eso dice este tipo de espada, porque de su boca también sale juicio. Dice, y el 17, cuando le vi, caí como muerto. Ahí está, fíjese, postrado, rendido. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. De nuevo, yo soy el primero y el último. No temas. Qué bueno. Estamos en la presencia del Señor y es, no temas. No temas. Cobra ánimo. No temas. Te arrodillas, no das más. Sí, Señor, estoy rendido. Aún estoy en tu presencia, estoy llorando. Y Jesús dice, no temas, no temas, no temas, mi hermano, no temas. Todo el control está en las manos de Cristo. Todo. Esta es la revelación. Cuando lo leemos vos decís, claro, ¿por qué voy a temer? Si Él es soberano, Él es el juez, ¿no? Él está en control de las naciones. Aún leíamos ese versículo de Daniel. ¿Sabe a quién le hablaba eso? A los gentiles le hablaba, ese versículo. Eso es loco, no es que le hablaba a Israel, le hablaba a los gentiles. Daniel ministraba entre medio de los gentiles. Entonces cuando le habla en autoridad, ¿a quién? A los gentiles. Él tiene el control no solamente de Israel y de su pueblo, no solamente de la iglesia, sino es soberano sobre el gobierno de los gentiles. No hay nada que a Dios se le escape. No hay nada, no existe nada. Y cuando comprendemos eso, nuestra oración es fortalecida mucho más. Cuando vamos a orar ya lo oramos de otra manera. Buscamos a Dios de otra manera. Entendemos a Dios de otra manera. Nos rendimos a Él de otra manera. Eso es buenísimo, es una bendición. Vamos al versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y es ahí donde es el Cristo triunfante, glorificado,
que Él venció al pecado y a la muerte y ahora Él tiene la autoridad sobre la muerte. Nadie te va a quitar la vida si no es por voluntad de Dios. Por eso en los evangelios dice, no le temas al hombre que te puede quitar el cuerpo, puede matar el cuerpo. Teme más bien a aquel que te puede tocar tu espíritu. Por eso siempre tenemos que estar, y mucho más en estos tiempos difíciles, siempre estemos a cuentas con Dios, ¿sí? Porque si, como dijo Pablo, si yo me quedo en el cuerpo, voy a glorificar a Dios, ¿sí? Pero prefiero estar en su presencia. No podemos morir, sí, a esta carne, pero vamos a seguir viviendo para la gloria de Dios, estando en su presencia, ya cumpliendo el propósito eterno del Padre por el cual fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Por eso a veces nos aferramos tanto a esta tierra, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a quedar? ¿Y qué van a hacer? Si yo no estoy, nadie va a poder hacer nada, ¿no? Eso es típico de nosotros padres, ¿no? ¿Qué va a hacer si yo no estoy? Pero es una realidad. Tenemos una patria celestial. Ya tenemos nuestra vida eterna, que la hemos decidido estando en esta tierra, ¿sí? Tenemos la vida eterna para gozarnos en su presencia. Entonces, este Cristo que vemos acá glorificado, sus cabellos blancos, vemos sus ojos, su vestidura, esa vestidura está hablando de, ya no era hasta, dice la palabra, era hasta sus pies sus vestiduras, porque hablaba de autoridad, de juez. Sus pies, bronce bruñido, sus ojos, su rostro resplandeciente. Saben que en la presencia de Dios ya no va a hacer falta el sol, porque su misma gloria va a resplandecer. Él es la luz, el luminar que va a estar resplandeciendo en ese lugar. A veces necesitamos el sol porque estamos en esta tierra todavía, pero en su presencia no va a hacer falta. Y terminamos leyendo los últimos versículos que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y ahí empieza a descifrar, a darle lo que significa cada uno de estos elementos que ve Juan. El versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Cuando habla de diestra, ¿sí? Levanten su mano derecha, habla de autoridad. Si no está el dicho nuestro, ¿no? Es un 0 a la izquierda. Lo que has visto en mi diestra de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los mensajeros? En esas 7 iglesias son los pastores. Y tengamos en cuenta esto y oremos por nuestros pastores, como dicen Hebreos. Ellos son los mensajeros, ellos reciben el mensaje de Dios para el pueblo. Estemos atentos, no seamos carga a nuestros pastores. Oremos por ellos, levantemos sus brazos. Dice que cuando Moisés desfallecía ante la batalla, tenía guerreros peleando en la batalla, pero guerreros levantando sus brazos. Y entonces ahí prevalecía el pueblo. No dejemos que los brazos de nuestros pastores caigan, sostengamos sus brazos, pero estemos peleando la buena batalla de la fe. Sigamos ganando las batallas, todas aquellas batallas que se nos están presentando. Tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor. Él es el que pelea por nosotros, nosotros no tenemos que pelear. Él es el que pelea por nosotros. Pero sepamos esto, son nuestros pastores que velan por nuestras vidas. Y ellos son los que van a dar cuentas delante de Dios por nosotros. No seamos cargas, seamos ovejas, no cabras. Seamos ovejas, dóciles. Dóciles. Al pastor se le ha dado para que pueda pastorear, guiar al redil, la vara y el cayado.
seamos sabios. Cuando viene la vara de corrección y el cayado para traernos de nuevo al camino, seamos dóciles. El Señor quiere en este tiempo que estemos las 100 ovejas de su redil. Porque si falta una, el pastor va y la busca. Pero estemos juntos, caminando con los propósitos que Dios está determinando para este tiempo. Y termina diciendo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, dijimos recién, los pastores de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cumplamos con el propósito que Dios nos ha encomendado como iglesia: ser luminares en medio de este mundo. Para ser luminares necesitamos el fuego de su Espíritu Santo, el aceite en cada uno de nosotros para alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Y siempre la luz se pone en lo alto. Esto hace referencia justamente a Mateo, en el Sermón del Monte. Recordemos, leamos siempre la palabra, que nos haga recordar cuál es el propósito por el cual yo estoy todavía transitando, porque si no el Señor ya nos hubiera llevado. Pero estamos todavía en esta tierra, estamos acá y hay un propósito por cumplir.